La serie 3 de BMW apareció por primera vez en el año 1975. A través de sus 6 generaciones ha evolucionado en base a los principios de innovación, deportividad y calidad. Y ahora, 50 años después, tenemos oportunidad de probar a su 7ª generación. ¿Será que se mantuvieron fieles a esos principios? Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el BMW 330i xDrive 2025. Vamos a verlo. Nuestra historia comienza en 1975 con el BMW E21, el primer Serie 3, que surgió como el sucesor del mítico 2002, combinando diseño deportivo y mecánicas de 4 y 6 cilindros que marcaron el ADN de la marca. En 1982 apareció el E30 con líneas más angulosas y la introducción del legendario M3. Este modelo se volvió icónico. Además debutó uno con tracción en las 4 ruedas, el 325iX, y se consolidó su reputación deportiva. El E36 en 1990 adoptó un diseño más moderno y aerodinámico, ofreciendo múltiples carrocerías, sedán, coupé, cabrio, compacto, y un M3 con motor de 6 cilindros que fue muy aclamado. En 1998 debutó el E46, reconocido por su diseño equilibrado y alta calidad. Esta generación volvió a elevar el listón de confort y deportividad. El M3 E46 reforzó aún más la leyenda. En el E90, la serie 3 incorporó más tecnología, conectividad y motores turboalimentados, diversificando la gama y modernizando su carácter sin perder la esencia deportiva. Más adelante, en 2019, apareció el G20, con un diseño mucho más esculpido, motores avanzados y un interior tecnológico. El G20 representa la visión moderna de Serie 3, confort, innovación y altas prestaciones. Y para el 2025 aparece la última evolución de esta saga. Combina toda la experiencia acumulada con un tren motriz balanceado entre eficiencia y rendimiento, tracción total inteligente y un diseño muy apasionado. Su sistema de propulsión es un mild hybrid. El motor a combustión es un 4 cilindros 2 litros turbo con el sistema de BMW Twin Power. Ratio de compresión 10.5 a 1, 225 caballos o 168 kilovatios a 4.700 revoluciones, 295 libras-pie o 400 Nm a partir de 1.600 revoluciones. Su transmisión es una automática de 8 velocidades. Tanque de gasolina puede alojar hasta 15.6 galones o 59 litros. Esos son 11.05 y 14.45 kilómetros por litro, o entre 10.86 y 8.31 litros por cada 100 kilómetros. Debería darnos un rango de entre 405 y 530 millas. Esos son entre 649 y 850 kilómetros. De 0 a 60 en 5.2 segundos, velocidad máxima limitada a 156 millas por hora o 251 kilómetros por hora. Este carro pesa 3.752 libras, esos son 1.702 kilos. El Serie 3. Ese carro realmente es legendario, no es una exageración. ¿Quién no conoce al Serie 3? Yo creo que seas entusiasta de los carros o no, y no importa en qué parte del mundo te encuentres, el BMW más popular, el primero que se te viene a la mente quizás, es el Serie 3. Porque está en todas partes. Y esta 7ª generación está buenísima. Y para quienes me siguen y me conocen, yo no soy fanático de BMW. Cuando recibo la pregunta, ¿Mercedes o BMW? Normalmente y con mucha frecuencia digo Mercedes. ¿Por qué? No estoy seguro, ¿saben? Quizás por el estereotipo que se ha creado alrededor de los usuarios de BMW. Son pesados, irrespetuosos, fresas, como quieras definirlo. Y sí, bueno, hay de esos en todos los modelos, en todas las marcas. Pegó bastante con BMW. Quizás es por eso. Y bueno, yo no soy inmune a ese tipo de cosas, pero tratando de verlo desde un punto de vista imparcial, este carro está muy, muy bueno. Ancho, 71.9 pulgadas o 1,83 m. Altura, 57 pulgadas o 1,45 m. Distancia con el piso, 5.4 pulgadas o 14 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, lo primero que me llama la atención es que hay 5 cámaras y sensores. Ya sé, Jaime, esos son los que siempre funcionan con el sistema de cruise control activo. Cierto, pero una de estas es una cámara de video. Es un adicional de $100. ¿Si vale la pena? Yo creo que sí. Bajando un poco, el capó. Vemos 2 líneas en cada lado que definen bastante bien el capó. Fíjense, parten de la base del pilar A. Una directamente paralela a las ruedas se dispara hacia el frente. Esta define bastante bien los músculos delanteros. Sin embargo, la segunda, en ángulo, se dispara un poco hacia el centro y luego va directo hacia la parrilla, conectando bastante bien con ella. Ya en la parrilla vemos que han mantenido el diseño clásico de los riñones. Gracias a Dios no han implementado los pulmones en esta versión. Esta se abre y cierra automáticamente, dependiendo de la necesidad de aire frío debajo del capó. Entre los 2 riñones tenemos una cámara de video. Esta proyecta la imagen en la pantalla de infoentretenimiento y previene accidentes.
Sigamos en las esquinas, muy bien integrada con el sistema de iluminación que trae tecnología LED y proyección. A pesar de que son muy modernos, mantienen esa mirada clásica de los BMW. Un poco más abajo en las esquinas encontramos las cortinas de aire verticales funcionales. Ahora, ¿dónde están alojadas? En esta unidad negra, donde también han podido disimular bastante bien sensores. Y otra cosa, me doy cuenta de la forma. No solo ayuda a estabilizar el aire hacia la cortina, sino que amplía el área de contacto con el aire. Así que seguro agrega un poco de fuerza sobre el eje delantero. Un poco más al centro encontramos estos pentágonos deformados. La función de esto es conectar las diferentes líneas en los diferentes lugares. ¿Ven? No está tan mal. Y también agrega un poco de volumen al paragolpes. En la parrilla central, la textura tradicional. Y al centro encontramos la unidad de radar. Esa trabaja, sí, directamente con el sistema de cruise control activo. Su parte posterior, empezando por el espacio. Entre el asiento delantero y mis rodillas tengo 2 dedos de distancia. Yo mido 1,80 m y este asiento está en la posición en la que yo manejo. En cuanto a la distancia entre el techo y mi cabeza, tengo 1 dedo de distancia bien sentado. 1,80 m. Está perfecto. No tengo problemas en andar en un viaje largo aquí. 2 adultos van a andar cómodos. 3 ya va a estar bien apretado. Los materiales que están utilizando, plásticos, cierto colchón, no está tan mal. El diseño me gusta. Se ve bien, se ve moderno. Bien iluminado hasta en la parte posterior con diferentes colores. Aquí vemos espacios útiles para vasos y botellas grandes, así que han pensado bien eso. Debajo del asiento tengo espacio para meter los pies. Al centro, el túnel es bien grande, eso está limitando el espacio bastante entre los ocupantes posteriores, así que el tercero va a sufrirla. En la consola central tenemos vents de aire acondicionado, tenemos controles para el sistema de aire, así que vamos a tener independencia de los delanteros. 2 puertos USB de tipo C. Los materiales que están utilizando están buenos, no están nada mal, buen colchón. Esto es plástico tipo cuero liso, perforado, se siente bien. Tenemos las anclas para las sillas de los bebés, el apoyabrazo central, queda completamente horizontal, paralelo al piso. Abrimos y tenemos espacios útiles para vasos y botellas. Sistema de iluminación, tecnología LED. No tenemos bolsillos detrás de los asientos delanteros, eso es curioso. Largo total, 185.9 pulgadas o 4.72 metros. Distancia entre ejes, 112.5 pulgadas o 2.86 metros. Por el lado, empezando por sus ruedas. De serie, el 330 trae ruedas de 18 pulgadas con neumáticos 225/45. Pero en este caso, esta unidad que tenemos ahora trae el paquete M Sport. Son $2.550, que incluyen estas ruedas de aleación de aluminio de 19 pulgadas. En el eje posterior tiene neumáticos 225/35, mientras que en el delantero 225/40. Una de las cosas que me ha gustado mucho de estas ruedas es que BMW se está alejando un poco más de las ruedas totalmente oscuras. Si te das cuenta, se ven algunos detalles en aluminio, cepillado. O sea que se ve súper cool. En cuanto a sus rotores de frenos, en las 4 esquinas utilizan rotores de 13 pulgadas, esos son 33 centímetros de diámetro. Para este año ya no vemos conectores eléctricos porque han eliminado para el 2025 la versión híbrida enchufable, el 330e. Como parte del paquete M Sport también encontramos los cobertores de los espejos exteriores oscuros. Algo que me ha gustado mucho en el perfil de este vehículo ha sido cómo han definido el captador de luz. Fíjate al frente, tienen esta línea casi vertical. Esta línea se integra con la horizontal que atraviesa toda la parte posterior del vehículo y luego se dispara hacia arriba. Eso le da mucho movimiento. Para terminar con los espejos, están incluidas las luces direccionales y cámaras de video de 360 grados. En cuanto al tallo, es grueso y un poco afilado. Está instalado en la base del pilar A. En cuanto al greenhouse, totalmente opaco. Esta es una de las cosas que más me ha gustado en este vehículo, porque no vemos casi detalles en cromo. Y si te das cuenta, en la parte posterior le han dado esta extensión, hace que se vea un poquito más largo. No sé, se ve bastante bien. Creo que las proporciones de este carro son muy buenas y es algo que BMW ha hecho muy bien históricamente con la serie 3. Si te das cuenta, el pilar A apunta directamente al eje delantero. Eso es algo que normalmente vemos en los carros de tracción posterior. Y lo estamos viendo en este carro porque esta unidad es tracción a las 4 ruedas, pero la base es tracción posterior. Antes de entrar, les muestro la llave. Clásico diseño de los productos BMW. Tenemos botones para activar y desactivar los pestillos, abrir la cajuela y el botón de pánico. Y aquí los colores M, bueno, porque lleva el M Sport Package. Para entrar, encontramos los plásticos en las puertas. No me encanta, pero bueno, le han puesto colchón suficiente como para disimularlo. El sistema de iluminación
También es un detalle que se ve muy bien de noche. El sistema de audio Harman Kardon es un adicional de $875, pero vale la pena. Tenemos el botón para abrir y cerrar la compuerta y esos espacios útiles totalmente funcionales. Aquí entran botellas de todo tipo. Plásticos duros, ¿no? La botonería es grande, me gusta eso. Y tenemos 2 memorias para el asiento del piloto. Los asientos, me gusta el diseño, no son ni muy deportivos ni tirados al otro extremo. Tienen buen colchón, los apoyos laterales no son muy exagerados, son bien acolchados. Tenemos esta especie de cuero liso y perforado. La banca horizontal, tenemos algunos apoyos no muy exagerados. Además tenemos la opción de poder ampliar, extender la banca horizontal para viajes largos. Esto se hace manualmente. Tenemos los ajustes eléctricos para la posición del asiento, banca vertical, horizontal y los apoyos lumbares. Encontramos los pedales. Están utilizando metal y plástico, se ven deportivos, me parece que se ven bien. Un pedal muerto, un pedal de reposo. Los tapetes, nada especial, consistentes con el resto de tapetes que encontramos en todo el carro. Tenemos esta chapa M aquí en la parte baja, en el escalón. Nos subimos, la integración modesta, pero bien realizada, bien alineada. Para encenderlo, tenemos el botón de encendido aquí en la consola central, clásico en BMW. Y lo primero que encontramos es el panel de instrumentos, 12.3 pulgadas, bien integrado con la enorme pantalla de infoentretenimiento de 14.9 pulgadas. Ahora, el hecho de que estén integradas y curvas son parte del paquete Premium. Esos son $2.500 adicionales. Los vents de aire acondicionado que encontramos en los extremos están decorados por estos trapecios color aluminio. Al lado izquierdo tenemos los botones para controlar el sistema de iluminación. El volante se ajusta telescópicamente y verticalmente. El ajuste es manual, no es eléctrico. El volante me fascina. Es grueso, bastante deportivo. Parte baja plana, tenemos el emblema M. Además, las barras verticales, me gusta que sean huecas. Esto ya lo habíamos visto en otros productos de BMW. Muy lindo. Esto también es parte del paquete M Sport. Las barras horizontales contienen los botones para el sistema de cruise control activo, el sistema de información que proyecta el panel de instrumentos. Esto lo ajustamos fácilmente, activamos y decidimos. Queremos ajustar el contenido que tenemos al frente o podemos ajustar el contenido que nos está proyectando el Heads-Up Display, que es enorme. Me encantan las gráficas que están utilizando. Podemos configurarlo de diferentes maneras dependiendo qué es lo que tú quieres. Y cada una de estas gráficas tiene su propio nombre. En este momento tenemos el direccional, Standard, Sport, Minimalista. A mí me gusta el Sport, se ve súper cool. Ok, así como podemos configurar eso, podemos configurar la información que tenemos al frente. Me encanta tener el medidor de fuerza G, pero como pueden ver podemos tener diferente información como el sistema de navegación, el mapa, direcciones, una vista asistida, información sobre el reabastecimiento, o podemos dejarlo simplemente con la velocidad. Y como pueden ver, los indicadores, tanto el tacómetro como el velocímetro, son verticales. Vamos a acelerarlo. Se ve súper moderno. Ok, en cuanto a la pantalla de infoentretenimiento, actúa bastante rápido. Este trae el sistema de interfase actualizado, el iDrive 8.5, y funciona súper bien. No vamos a entrar en detalles en este, pero confíen en mí. Tiene capacidad para Apple CarPlay, Android Auto, todo lo que necesites está acá. Bajando otro poco vemos estos enchapes de madera que se sienten muy bien. Definitivamente elevan la presencia, el estatus del carro dentro de la cabina, así como el sistema de iluminación, y a pesar de que estamos en un día brillante, se llega a distinguir. Otra cosa que me ha gustado son los vents de aire acondicionado, tienen controles manuales. Tenemos estas palanquitas. Se sienten un poco baratas en términos del material y textura que están utilizando, pero me gusta tener el control de esto, porque la alternativa sería que los controles fueran exclusivamente a través del panel de infoentretenimiento, y no lo es. Podemos controlar la mayoría de esto, sí, la temperatura y la configuración y todo eso, pero por lo menos podemos controlar la dirección con estas palancas, así que bien por ello. Bajando otro poco tenemos la barra donde tenemos algunos controles para el volumen, y gracias a Dios han dejado una perilla. Si cerramos la compuerta donde están los cup holders, vemos que se ve súper premium la cabina, sobre todo con este chape de madera. Ahora, dentro de esta encontramos cargador inalámbrico para el teléfono móvil, un puerto USB del tipo A de los antiguos, y eso me parece una buena decisión porque no todo el mundo tiene ahora los cables C. También nos han dejado uno redondo, pero como pueden ver, el vaso grande entra sin problemas y bien asegurado.
Un poco más abajo tenemos esta unidad. Muchísimos botones y controles, clásico en BMW. Primero, controlamos la transmisión automática de 8 velocidades con esta palanquita minimalista, muy pequeñita. No está mal. Acuérdense, tenemos la capacidad de poder manipularla manualmente a través de las paletas detrás del volante. Luego tenemos otros controles, el control de tracción, las cámaras de video, sensores, encendido, start-stop, los modos de manejo. Tenemos Sport, Comfort y Eco Pro. Tenemos este rotor y algunos comandos touch para controlar el sistema de infoentretenimiento y freno de emergencia eléctrico. El apoyabrazo no es ni muy grande ni muy chiquito. Los materiales están bien a la par con lo que hemos encontrado en los asientos. El espacio no es muy grande debajo de este, pero como pueden ver podemos alojar algunas cosas sin problema. Además tenemos un puerto USB del tipo C. La integración entre los paneles por el lado del copiloto. La guantera no está ni muy grande ni muy chica. Lo suficientemente amplia como para llevar el manual y algunos papeles. El espejo central lleva un marco delgado, pero tiene su marco. La unidad de iluminación clásica en BMW con la forma de la llave. Esta es una de las formas que encontramos en los BMW hace rato. Tenemos techo solar. Ahora, este no tiene un cobertor rígido, duro, es una tela y lo operamos a través de este botón. Tiene su malla acá en la parte delantera para crear una burbuja. El tapasol es amplio. Tiene su propio sistema de iluminación con tecnología LED. Y sí, podemos ampliarlo. Pensando en las diferencias con Mercedes. Bueno, uno de los Mercedes más recientes que probé fue el CLE. Yo sé que no compite directamente con este carro, pero ese carro trae los equipamientos tecnológicos más recientes de Mercedes. Así que es un buen referente, pienso yo, en cuanto a las gráficas, el ambiente. Y como podría definirlo quizás en pocas palabras, es que los de Mercedes-Benz ofrecen un ambiente más orgánico quizás. Las animaciones no son tan extraterrestres como las que tenemos acá. El panel de instrumentos parece una nave espacial, un avión de combate, un avión de guerra. Mientras que Mercedes es un poco más calmado, no tan agresivo. Creo que esa es la palabra. Sin embargo, viéndolo en detalle a este carro, que no es el más equipado de todos ni es el más caro de BMW, tiene un excelente ambiente dentro de la cabina porque es balanceado. Tenemos esa agresividad y al mismo tiempo tenemos detalles premium. La madera, la combinación de colores, la iluminación y en cuanto a tecnología, estas pantallas son alucinantes. Entonces, este es un excelente carro por ese lado. Presencia, atmósfera, personalidad. Ahora en cuestiones dinámicas, no se queda atrás, porque este vehículo y el paquete premium con el que cargamos ahora nos agrega el volante deportivo que es espectacular. Tenemos tracción a las 4 ruedas inteligente, motor turbo cargado. Es difícil encontrarle algo negativo a este carro. Y los modos de manejo que ofrece son tantos, o sea, yo sé que son los 3 básicos, sin embargo, dentro del modo Sport y el modo Eco Pro, hay por lo menos 3 submodos dentro de ellos. Entonces es un carro extremadamente inteligente. Y les digo, es muy divertido de manejar. Cuando lo pones en modo Sport, este carro anda. Y no solo hacia el frente, pero toma las curvas con una determinación impresionante. Con ese paquete M Sport también trae la suspensión M. Obviamente es pensada en un desempeño mucho más eficiente, mucho más divertido, mucho más deportivo. Hace una diferencia. Vale la pena. Por $2.500 que cuesta, todo lo que agrega sin duda vale la pena. Porque en marcas como Mercedes, los paquetes son carísimos. Y siento que lo que ofrece BMW en este momento con los paquetes que tenemos cargados, por lo menos en esta unidad, valen la pena. Mira, ahorita estamos en el modo Sport. El sonido se modifica, la aceleración, la suspensión, el desempeño del sistema de dirección a las 4 ruedas, la transmisión actúa de otra manera. Es un carro diferente, es otro carro. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos la antena tipo aleta dorsal con un diseño bastante particular. Bajando un poco, la parte superior del parabrisas tenemos la luz de freno horizontal. Cuando llegamos al capó, llegando a la cajuela, encontramos este pequeño filo. Esto es parte del paquete M Sport y tienes la opción de pintarlo con el color exterior del vehículo o dejarlo negro. Llegando al sistema de iluminación, me encanta cómo lo han trabajado. Están jugando con 3 dimensiones, tiene bastante profundidad. Eso le da un tono moderno y al mismo tiempo agresivo. La cámara de video
discretamente ubicada debajo de este labio. En las esquinas, el mismo tratamiento que habíamos visto al frente. ¿Recuerdan? Donde teníamos las cortinas de aire, aquí han instalado los reflectores. También aquí han disimulado los sensores posteriores. Y como vemos, toda esta unidad oscura conecta con el centro, donde encontramos el difusor de aire con líneas verticales, aportando deportividad. Así como los tubos de escape redondos aportan fuerza. A pesar de ser un 4 cilindros, tiene dos, uno en cada esquina. ¿Son funcionales? Sí, son funcionales. En cuanto a su espacio de carga, 16.9 pies cúbicos o 478 litros. Encontramos espacios útiles en las esquinas, podemos mover el piso. No encontramos una rueda de repuesto, en su lugar encontramos la batería. Eso ayuda a compensar el balance del vehículo, agregando más peso sobre el eje posterior. Este carro no trae kit de reparación porque clásico en los BMWs traen tecnología Run Flats. Podemos plegar la banca posterior 40-40-20 y lo hacemos a través de estas palancas ubicadas en el espacio de carga. Así que esta sería una excelente opción. Y teniendo en consideración el precio, como lo tenemos equipado ahora mismo, $57.700, no está nada mal. Si lo comparamos con los precios de otros carros, que los precios son una locura, yo creo que este ofrece muchísimo valor por ese precio. Y además, tiene el sistema Mild Hybrid de 48 voltios, que primero que no se siente, no lo sientes para nada, no tienes que hacer nada diferente. El sistema opera automáticamente y el resultado no es solo un desempeño más inteligente, como lo habíamos mencionado antes, sino que el consumo de combustible se reduce significativamente. Como ya lo hemos hablado antes, en repetidas ocasiones, esta es la época de los híbridos, el tiempo perfecto para los híbridos. Y este es un excelente ejemplo de eso. Así que ahí lo tuvieron al BMW Serie 3 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión 330i, tracción posterior, $46.675. Luego está el 330i xDrive, $48.675. Y si quieres un poco más de potencia, tienes el M340i. Empieza en $60.775 y luego está la versión más completa con tracción a las 4 ruedas, el M340i xDrive, $62.775. La unidad que probamos hoy, el 330i xDrive con todas las opciones que te mostré, $57.700. Entre sus competidores directos tenemos al Lexus IS, Mercedes-Benz Clase C, Audi A4, Alfa Romeo Giulia y Genesis G70. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero de los fabricantes para traerles estas pruebas de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Si quieres colaborar, pero no tienes dinero, no te cuesta nada dejándome un like, un comentario, compartiéndolo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, pe. Y no te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto. No se muevan. Su sistema de propulsión es un Mild Hybrid. Está acoplado a Su sistema de propulsión es un Mild Hybrid que cuenta con un motor a combustión, 2 litros turbo, con el sistema de BMW. Madre, Jaime. Su sistema de propulsión es un Mild Hybrid que cuenta con un motor a combustión, 2 litros turbo. Ay, madre, te estás complicando la vida por gusto, güey.